Hola querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Estamos como familia reunidos frente a este libro, El Mejor Manual de Crianza. Y no solo el mejor manual de crianza, también es el mejor manual de vida. Esta es la clase número 72 titulada ¿Cuál es el principal problema del ser humano? Daniel David, ¿recuerda el nombre de esta clase? ¿Cuál es el principal problema del ser humano? María Paz, Margie, recuerden, clase número 72. ¿Cuál es el principal problema del ser humano? A las personas que creemos en Dios, a las personas que creemos en la Biblia, a las personas que creemos en Jesucristo, como un personaje histórico, como nuestro Señor, nuestro Salvador, el que pagó el precio por nuestros pecados. A veces se nos cuestiona y se nos pregunta, bueno, si existe un Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si existe Dios, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay desastres? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay niños abandonados? ¿Por qué hay gente marginada? ¿Por qué hay tanta destrucción, desastre, ruina y maldad si Dios existe? Pues resulta que toda la maldad, el desastre, las cosas malas que suceden en el mundo, suceden por una razón, y esa razón es el pecado del ser humano. Es el pecado, la mancha que tenemos por dentro los seres humanos. Es el pecado el que causa las guerras, las divisiones, el hambre, la destrucción, en fin. El resultado del pecado es la maldición. Es la maldición. Y justamente nuestro Señor Jesucristo vino con esa misión. Él es como un superhéroe que vino con una misión, y la misión no fue derrotar a un imperio, la misión no fue ser un líder militar, la misión de nuestro Señor Jesucristo fue quitarle el poder al pecado sobre nuestras vidas. El pecado ya no nos puede gobernar gracias a Cristo. Pero eso se ve hecho realidad en la vida de las personas que creemos genuinamente en Jesucristo. Recuerda Dani, María Paz, Margie y tú, querido amigo que me escuchas, recuerden que un sello distintivo de un verdadero cristiano es que el pecado ya no lo puede gobernar. El pecado ya no nos puede gobernar si creemos en Jesucristo, solo a través de Jesucristo, porque fue Jesucristo el que derrotó el poder del pecado sobre nuestras vidas. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Hemos estudiado ya los primeros 4 capítulos, y ya en nuestra última clase leímos desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el versículo 11. Y vimos nuestro tema conociendo más a Jesucristo, y vimos en la clase anterior, la clase 70, la santidad de Jesús. Bien. Recuerden que el principal protagonista de las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. El principal protagonista del Nuevo Testamento es nuestro Señor Jesucristo. Él es el protagonista, el verdadero, el fiel, el justo, el santo. Emmanuel, Dios con nosotros, el Rey eterno, el Mesías esperado, es el protagonista de las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos entonces a leer Lucas capítulo 5, versículo 12 en adelante, hasta el versículo 32. Dice la palabra de Dios así. Lucas 5, 12 en adelante. En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra.
Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más, y grandes multitudes llegaron para escucharlo, predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla, trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: «Joven, tus pecados son perdonados». Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: «¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados». Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví, y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con semejante escoria?». Jesús les contestó: «La gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse». Muy bien, quiero que resaltemos los versículos 20, 24 y 32. Recuerda, mi querido amigo, y recuerden ustedes, mi familia, que el tema de nuestra clase hoy, la clase número 72, es ¿cuál es el principal problema del ser humano? Leyendo el Evangelio de Lucas. Lucas 5:20 dice: «Joven», le dijo, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: «Joven, tus pecados son perdonados». ¿Qué le dijo Jesús? «Joven, tus pecados son perdonados». Viene el paralítico, vienen sus amigos, traen al paralítico. ¿Y cuál era la principal necesidad aparentemente de ese paralítico? Pues ser sanado físicamente. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo aborda el principal problema que él tenía y era el pecado. Versículo 24. En el versículo 24 dice nuestro Señor Jesucristo: «Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Nuestro Señor Jesucristo se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Entonces una forma de leerlo es: yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y en el versículo 32 leemos: «No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse». ¿Cuál es el causante? ¿Cuál es la causa de los problemas del ser humano? ¿Cuál es la causa de la maldición, del dolor? Es el pecado. Y nuestro Señor Jesucristo vino a derrotar el poder del pecado en nuestras vidas.
Pero recuerden, pero eso se lleva a cabo, eso se vuelve una realidad en las personas que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a los que reconocemos nuestra condición pecaminosa, a los que nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a Dios. Vamos a encontrar más textos que hagan referencia a este tema. Primera de Juan 3:4, aquí mismo en el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4 dice, muy bien, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3:4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4 dice, ¿qué es el pecado? El pecado es la violación a la ley de Dios. El pecado es violar la voluntad de Dios. El pecado es ir contra la voluntad de Dios. Recordémoslo siempre. La Biblia enseña claramente, desde Génesis hasta Apocalipsis, que el pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. Vamos ahora a Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3:10. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿quién es pecador? Según la Biblia, aquí en Romanos 3:10, todo ser humano es pecador, porque aquí Dios ha dado un veredicto, no hay justo ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El estándar moral de Dios nadie lo puede lograr. Somos pecadores. Entonces, ¿cuál es el principal problema del ser humano? El pecado. ¿Y quién es pecador? Todos somos pecadores. Todos. Vamos ahora a Santiago 1:14. Santiago 1:14. Dejemos que sea la Biblia la que se explica a ella misma. Santiago 1:14 y 15. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:14 y 15. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, primera pregunta, ¿cuál es el principal problema del ser humano? El pecado. Segunda pregunta, ¿quién es pecador? Todos somos pecadores. Tercera pregunta, ¿de dónde viene el pecado? De nuestro interior. Está dentro de nosotros. Nosotros somos arrastrados de nuestros propios deseos que nos seducen y nos arrastran. ¿De dónde viene el pecado? De nosotros mismos. O sea que si yo pretendo irme a una montaña, encerrarme por allá en una choza o en una cueva y no salir porque me quiero alejar del pecado, malas noticias. Me estoy llevando el pecado de paseo, porque Él está conmigo todo el tiempo.
Por eso necesitaba yo a un libertador, necesitaba a Cristo, el gran libertador que me liberó de las garras del pecado y de la muerte. Vamos a Romanos 7:14. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Vamos a leer 7:14 hasta el 8:2. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Excelente. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es el principal problema del ser humano? Porque hay maldición en el mundo, sufrimiento, tristeza y dolor por el pecado. Segunda pregunta. Y entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios. Dios dice, no mientas, pues mentimos. Dios dice, no, la voluntad de Dios es que tengamos pensamientos puros, pero tenemos pensamientos pecaminosos, inmorales, oscuros, pervertidos. Dios dice, no codicies y codiciamos. Dios dice, ámame a mí sobre todas las cosas, pero nosotros amamos más las cosas de este mundo que a Dios. Entonces ya sabemos que el pecado es la desobediencia a la voluntad de Dios, que la misma Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bien, tercera pregunta, ¿quiénes han pecado? Pues todos hemos pecado de acuerdo a Romanos 3:10. Todos hemos pecado. Cuarta pregunta. ¿De dónde viene el pecado? De nuestro interior. Quinta pregunta. ¿Quién nos puede libertar del pecado? Cristo. Romanos 7:14 al 8:2 lo acabamos de leer allí. Leímos, soy un pobre desgraciado que estoy esclavo del pecado. Entonces, ¿quién me podrá libertar? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede libertar del pecado y de la maldición del pecado. El antídoto y la cura contra el pecado es la fe en Jesucristo. Muy bien, volvamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Muy bien. Recuerda, querido amigo, que estamos haciendo un estudio en orden de la Biblia y ya hemos aprendido varios principios para interpretar la Biblia de manera correcta. Y lo primero que debemos tener en cuenta es estudiar libros completos una y otra vez. Aquí en el Mejor Manual de Crianza ya hemos leído varios libros completos.
Hemos estudiado en orden el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos. Ya vamos en el capítulo 5 de Lucas, estudiados en orden. También hemos leído completo Primera de Juan, Santiago, Efesios y Colosenses. También hemos leído completo Segunda de Pedro. Querido amigo, y nosotros como familia, desarrollemos el hábito de leer libros completos de las Escrituras. Eso es clave. En el Evangelio de Mateo vimos que la intención del autor es mostrar a Jesucristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Vimos allí que Jesucristo cumple más de 300 profecías del Antiguo Testamento. En el Evangelio de Mateo también vimos que los líderes religiosos judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. El Evangelio de Marcos lo que pretendió fue mostrar a Jesús en acción como el siervo, como el poderoso. En el Evangelio de Lucas estamos viendo a Jesucristo como ese personaje histórico y nos da unos datos muy reales, muy precisos a nivel geográfico e histórico para que podamos estar seguros de la fe que tenemos. Recuerden eso, esa es la intención de Lucas. Nos da un registro exacto y nos da datos geográficos, culturales e históricos para que podamos estar seguros de la veracidad del testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe no es mitológica, nuestra fe está basada en hechos históricos, reales, lógicos y coherentes. Bien, teniendo eso en cuenta, vimos en el Evangelio de Lucas, hemos visto en el capítulo 1, la introducción, y ahí deja clara la intención al escribir este libro. Dice el Evangelio de Lucas 1:3, después de investigar todo con esmero, desde el principio yo también decidí escribir un relato cuidadoso. Verso 4, para que puedas estar seguro de la veracidad de lo que te han enseñado. Eso es clave para las nuevas generaciones. Necesitamos formar niños que estén absolutamente seguros de la veracidad de lo que se nos ha enseñado y de lo que se les ha enseñado. Ahí vimos también en el capítulo 1 la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista, cómo se le aparece el ángel a Zacarías, un hombre justo delante de Dios, y por eso hacía buenas obras. Después está el anunciamiento o la anunciación del nacimiento de Jesús. María visita a Elizabeth, nacimiento de Juan el Bautista, profecía de Zacarías, y ahí vimos la alabanza a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, nacimiento de Jesús. Vimos los hechos sobrenaturales que registra Lucas, como la aparición de ángeles a pastores. Vimos la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo y cómo Simeón y Ana profetizan y alaban a Dios porque estaban esperando al Mesías y lo reconocen como que este es el Mesías. Vimos la infancia, un relato de la infancia de nuestro Señor Jesucristo cuando tiene 12 años, que va al templo. Y en el capítulo 3 ya empieza el ministerio público de Juan el Bautista. El ministerio público de Juan el Bautista que dura más o menos un año, un poco más de un año, alrededor de un año. Juan el Bautista prepara el camino, y la forma de preparar el camino para el Mesías es decirles a las personas que se arrepientan. Porque si ven, el mensaje de la Biblia es claro. ¿Cuál es el principal problema del ser humano? ¿Por qué necesitábamos un Mesías? ¿Por qué necesitábamos un Salvador? Pues porque el principal problema que nos tiene atados es el pecado y necesitábamos un libertador. Juan el Bautista dice, arrepiéntanse. Vamos a buscarlo por aquí. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. ¿Cómo tenemos un corazón dispuesto para el Mesías? Reconociendo ese problema que nos ata y que necesitamos un Salvador. Ahora, el arrepentimiento tiene que ser demostrado con acciones, y entonces Juan dice, ¿qué es lo que se debe hacer? Por ejemplo, maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere.
¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron soldados. No extorsionen ni hagan falsas acusaciones. O sea, el arrepentimiento viene acompañado de un cambio de conducta. En el capítulo 3, verso 21, vimos que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado y empieza su ministerio público. En el capítulo 4, bueno, ahí también está la genealogía. Lucas la lleva hasta Adán. Ahí está demostrando que la Biblia es un libro histórico, históricamente preciso. Ahora, lleva la genealogía hasta Adán, porque aquí la salvación es universal. Lucas quiere mostrar que la salvación es para todos. Capítulo 4, tentación de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte es supremamente importante, porque nuestro Señor Jesucristo vence al diablo. Lo derrota. ¿Cómo lo derrota? Con la palabra de Dios. Vimos en el capítulo 4 que, verso 4, nuestro Señor Jesús responde a una tentación. No, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Después, las Escrituras dicen. Después, las Escrituras también dicen. ¿Cómo derrotó al diablo? Con la palabra de Dios. Eso le da una total coherencia a todas las Escrituras. Recuerden que los falsos maestros y las sectas algunos falsos maestros dicen que no, que es que el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo, que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, lo cual es absolutamente incorrecto de acuerdo al mismo Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo está citando el Antiguo Testamento aquí contra los ataques de Satanás. Después viene, ¿a qué vino Cristo? Lo leímos, a traer buenas noticias a los pobres. ¿A cuáles pobres? Los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual. A proclamar que los cautivos serán liberados, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo de la gracia, del favor del Señor. Y llegamos al capítulo 5, donde Pedro reconoce la santidad de Jesús, reconoce que es Dios con nosotros y le dice, aléjate de mí, pero vimos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo que le dice, Pedro, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas, y lo llamó. Y hoy vimos desde el versículo 12 hasta el 32, nuestro Señor Jesucristo sana a un leproso, un marginado por la sociedad, lo toca y lo sana. Jesús extendió la mano y lo tocó, algo totalmente, en esa cultura era terrible tocar a un leproso, o sea, no eran totalmente marginados, rechazados. Nuestro Señor Jesucristo muestra su carácter compasivo. Sana al paralítico, pero antes de sanarlo es cuando viene el texto clave que estamos analizando hoy, Evangelio de Lucas 5:20. Dice nuestro Señor Jesucristo, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque ese es el principal problema. El principal problema que tenía ese joven era el pecado. Verso 24, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Era algo imposible de hacer, sanar a un paralítico, imposible. Pero fue sanado como una forma de demostrar que nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para perdonar pecados. Y por último, verso 32, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Gran conclusión. Para ser liberados de esa carga, de esa atadura del pecado, necesitamos reconocer que somos pecadores. Necesitamos reconocer que por nosotros mismos no podemos salvarnos. No hay ninguna obra que podamos hacer para salvarnos. No se puede, es imposible. Necesitamos una obra de gracia absoluta, y es el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y estar seguros de que Él nos perdona. Y si nos perdona, hemos nacido de nuevo y ya el pecado no nos puede controlar, y una persona que ha nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Cuál es el sello distintivo de un verdadero cristiano? De un verdadero seguidor de Jesucristo: no practica el pecado. Muy bien, querido amigo, te felicitamos por haber llegado hasta aquí, clase número 72. Te felicitamos por tu constancia.
Recuerda que somos familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!